Los seres vivos estamos compuestos por sistemas y por aparatos. ¿Cuál es la diferencia entre un sistema y un aparato? ¿Cuál es la diferencia entre un sistema nervioso y un aparato respiratorio? O sea, muy aparte de las estructuras que abarcan. Ya, eso lo vamos a detallar ahora. ¿Ya? Pero pónganse a pensar al menos qué diferencia. Entonces, vamos a recordar nuestra biología para darle un enfoque al menos a los temas de la membrana. Hacemos aquí nuestra célula. Está bien, ustedes me van a ayudar a nombrar las funciones celulares. Tenemos nuestra celulita. Tenemos aquí, o sea, no tengo diapositivas, por eso me estoy guiando de las diapositivas que he puesto. Aquí, porque no hay internet. ¿Qué estoy ahorita dibujando? No, ya, listo, ahora sí, vamos a comenzar a hablar sobre la célula. ¿Qué partes tiene la célula? Empecemos desde lo básico. Me gusta siempre empezar de lo básico e ir profundizando un poquito. ¿Qué partes? ¿Qué les han enseñado en el colegio de la célula? Que tiene, ¿cuántas partes? 3 partes, ¿no? Una membrana, un citoplasma y un núcleo. Perfecto, hasta ahí todos entendemos el mismo idioma. Tenemos una membrana celular, tenemos un citoplasma y tenemos un núcleo que está aquí. Entonces la membrana celular separa justamente lo exterior de lo interior de la célula. Características de una membrana celular que les enseñan en biología. Bilipídica. Es una membrana bicapa, bien, bicapa, fosfolipídica, muy bien. ¿Por qué fosfolipídica? Porque tiene fósforo y porque tiene grupo de fosfato y tiene unos centros que son lípidos, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué otra característica más tiene una membrana fosfolipídica? Es semipermeable. ¿Por qué le dicen que es semipermeable? Y ahí es donde me voy a abundar bastante porque vamos a hablar sobre transportadores ahí. ¿Por qué es semipermeable una membrana celular? Porque ella misma puede regular mediante proteínas si quiere que ingrese ciertas sustancias a la célula para que sea necesaria para su energía o gasto que se pueda dar. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces es una membrana fosfolipídica semipermeable porque va a comenzar a regular la cantidad de iones que van a atravesar sobre ella. O sea, no es que los iones pasan por esta membrana, sino van a necesitar transportadores. Va a ser selectiva una membrana, se va a comportar, la célula se comporta, depende en el contexto de un medio. Vamos a ver en clases de laboratorio cómo esta célula se puede modificar tanto en volumen como en tamaño, se puede drenar, se puede hacer lisis, depende mucho, dependiendo del entorno, del líquido extracelular, del contexto. Y van a haber enfermedades que me van a cambiar ese contexto para esta célula. Esta célula puede entrar en deshidratación o puede dematizarse. ¿Ya? Entonces una membrana fosfolipídica semipermeable que separa lo externo de lo interno, ¿no? Lo extracelular del citoplasma. Ok. ¿El citoplasma qué características tiene? Tiene agua, proteínas. Muy bien, entonces el citoplasma tiene agua, lípidos, carbohidratos. tiene justamente organelas, vamos a ver ahora, y tiene moléculas que van a estar durante todo el citoplasma. Van a tener moléculas como electrolitos, por ejemplo, como iones o moléculas no iónicas, que también van a importar bastante. Ok, y el núcleo, ¿qué es el núcleo de una célula? ¿Qué tiene el núcleo de una célula? ¿Por qué es importante hablar del núcleo? ¿Por qué? Cromosomas. Muy bien, porque el núcleo, ¿qué es lo que almacena? ¿Qué es nuestra ADN. Muy bien. ¿Contiene ARN o no? Sí. ¿Contiene ARN el núcleo o no? ¿Qué es un ARN? A ver, vamos por partes. El núcleo tiene una membrana también, ¿no?
tiene una membrana nuclear. Tiene una membrana nuclear, tiene un nucleolo y tiene el ADN. El ADN, para que se hagan la idea, está aquí, mira. Toda esta parte. El ADN está acá flotando en el líquido nuclear. Tiene una membrana que es esta y tiene un nucleolo que es este. ¿Y qué hace el nucleolo entonces? Si el ADN está acá. Tiene el ADN ahí adentro. Es como el ADN, pero como más concentrado, compactado. Ya. Necesario para que pueda, bueno, tengo entendido que luego se va a salir de la célula para irse, por ejemplo, al retículo endoplasmático rugoso, desde los ribosomas, y se pueda, por ejemplo, producir proteínas, ¿no? La función del nucleolo es la síntesis de ribosomas. Sintetizan ribosomas. Ahora, el ADN está aquí, justamente compactado, enrollado, todo este material genético. Van a ejercer copias, ¿no? Ustedes saben que el ADN tiene una característica, que es una cadena bicatenaria que está compuesta por bases, ¿no? Si a estas bases, por ejemplo, se le añade un fósforo, ¿cómo se llama? Nucleótido, nucleósido. Nucleótido, nucleósido. Porque también se le puede añadir una pentosa, ¿no? Y cambia de estructura. Esto lo averiguo, ¿ya? Porque esta es una pregunta de examen. ¿Cuál es un nucleósido y cuál es un nucleótido? Que de por cierto tienen que saberlo. Igual se los menciono. Ahora, el ADN entonces, tenemos acá el nucleolo. Vamos a hablar sobre la mitocondria. La mitocondria también tiene una capa, tiene una membrana doble y contiene también su material genético. ¿No tiene un ADN o no? Sí, ¿no? El ADN mitocondrial, que también es parte de. ¿También tiene ribosomas o no? La mitocondria también tiene ribosomas, muy bien. Y también tiene enzimas que vuelven la glucosa ¿a qué cosa? Glucógeno. ATP, que es la moneda de intercambio que tenemos todos nosotros. ¿Recuerdan por su clase de bioquímica cómo se convertía la glucosa a ATP? ¿Cuántas moléculas de ATP se producen al final de la respiración celular? 38 o 36. Se producen 38 de manera neta, pero se usan 2 para justamente la respiración y al final quedan como 36, ¿no? Ok. Entonces produce ATP, que es la moneda de intercambio, y justamente este ATP es sumamente importante que lo conozcan porque van a haber bombas dependientes de ATP. Que cuando haya una deficiencia de ATP, estas bombas no van a poder funcionar. Ahora, esa es parte de fisiología celular. El ATP justamente tiene 3 grupos fosfatos y tiene enlaces que van entre fosfato y fosfato. Cuando esta molécula de ATP actúa en ciertas bombas, se va a ir desfosforilando, o sea, va a ir un rompimiento de enlaces de fosfato y se va a liberar energía, y esto va a hacer que estas bombas tengan una función. Ahora la vamos a detallar. Entonces quiero que me capten la idea, que la mitocondria, así como contiene material genético, y todo lo que tenga material genético va a tener que estar bien resguardada, y casi todas las organelas que tienen membrana, la mitocondria también va a tener una membrana. Ya va a tener un ADN mitocondrial también, porque va a sintetizar sus propias moléculas, sus propias enzimas. No va a esperar al material genético del núcleo para que sintetice, porque la mitocondria es bastante importante, es una organela bastante importante, al menos para el metabolismo celular, porque va a sintetizar ATP, y si no hay ATP, la célula muere. Es así de simple. ¿Qué organela más conocen? ¿Qué está acá? ¿Qué está muy cerca? Retículo endoplasmático. Rugoso. ¿El rugoso o el liso? Rugoso. Rugoso, ¿no?
Entonces, ¿qué hace el retículo endoplasmático rugoso? ¿Qué son? Son sapos que tienen ribosomas dentro, ¿no? Que leen justamente el ARN mensajero que haya salido como una copia y lo va a sintetizar a proteínas, ¿cierto? Tienen los ribosomas. Ahora, por curiosidad nomás, ¿qué es un gen? ¿Recuerdan? ¿A qué llamamos gen? ¿Recuerdan que un gen es justamente una estructura, ¿no?, compuesta por bases del ADN, y esta se va a encargar de sintetizar una proteína en específica? Entonces ahí va mi pregunta. Si el material genético del ADN está regado aquí y va a necesitar justamente una cadena de ARN mensajero, esta cadena de ARN mensajero es una copia de una estructura, de una serie de bases de este ADN llamada gen, a la cristiana. Si tenemos acá el ADN, es un gen, el gen lo que hace es hacer una copia, ¿ya? Genera un ARN mensajero, y el ARN mensajero entra al ribosoma para sintetizar proteínas. Y las proteínas están compuestas por aminoácidos, ¿cierto? Cada aminoácido, ¿cuántos bases son? ¿Cuántos tripletes son? Cuando yo dije 3, ¿no? 3 tripletes. 3 tripletes de bases para que este ribosoma lo pueda leer, llame al ARN de transferencia, el ARN de transferencia coja a los aminoácidos, los lleve al ribosoma, los entregue al ribosoma, y el ribosoma se encarga de colocar los aminoácidos, depende de cómo se esté leyendo el ARN mensajero, ¿no? Eso les han enseñado en biología, ¿sí? Ok. Entonces, esta función tiene el retículo endoplasmático rugoso. Entonces forman proteínas. Luego tenemos aquí otro retículo. ¿Qué cosa es? El retículo endoplasmático liso. Ahora, ¿para qué sirve el retículo endoplasmático liso? ¿Qué les enseñan en biología? Muy bien, síntesis de lípidos, colesterol. La mayor parte de tu colesterol que está en nuestro cuerpo y todo, no viene de la ingesta, no viene de fuentes exógenas. O sea, no es que hayas comido, por ejemplo, tu pollito bróster, tu salchipapa, y te hayas llenado y hayas tapado tus arterias. O sea, esa es una fuente de aproximadamente un 30%. O sea, de todo el colesterol, 30%, 25% aproximadamente viene de fuente exógena. Pero un 70, un 60 por ahí, o sea, el mayor porcentaje viene de fuente endógena, que nosotros mismos lo sintetizamos. La membrana necesita este colesterol para ser semipermeable, para adaptarse a los volúmenes. Entonces viene justamente sintetizado por el REL. El hepatocito, por ejemplo, es experto sintetizando lípidos, el hepatocito. ¿Ya? La enzima que, por ejemplo, sintetiza, forma este colesterol, y es ahí un target específico de dónde van a actuar las estatinas, porque lo van a ver en farmacología y se lo van a preguntar cuál es el mecanismo de acción de las estatinas. Todos sabemos que es un antilipídico, todos sabemos que, por ejemplo, las estatinas, la atorvastatina, por ejemplo, se lo dan a mi papá porque ha salido con colesterol alto, ¿no? O tenemos un tío que le han dado atorvastatina, que lo tiene que tomar en las mañanas porque ha salido con colesterol alto. ¿Pero qué hacen realmente las estatinas? Pues ahí donde implica bastante conocer la enzima, y actúa aquí, porque a este nivel hay una enzima que se llama hidroximetilglutaril coenzima A, el famoso HMG reductasa. Dice aquí un target específico, si lo queremos asociar a clínica, a farmacología, que es donde actúa la atorvastatina. Entonces ya conocen dónde actúa la atorvastatina, ya saben por qué se le da atorvastatina a un paciente.
Claro, disminuye el colesterol, pero ¿cómo? Disminuye la enzima que sintetiza el colesterol, que ¿dónde está? En el retículo plasmático liso, el hepatocito, principalmente, porque ellos son expertos sintetizando lípidos. ¿Me dejo entender? ¿Hasta ahí? Ok. Entonces, para eso sirve un retículo plasmático liso. ¿Qué más, aparte de síntesis lipídica, sirve un retículo plasmático liso? Metabolizan, perdón la letra, pero las diapositivas no están, así que lo voy a poner acá. Metabolizan moléculas tóxicas. Entonces, cada vez, y también es, o sea, la célula que tiene bastante retículo plasmático liso es el hepatocito. Por eso que el hepatocito paga por todo, paga por formación de lípidos. Por eso hace estatosis hepática, un hepatocito. Por eso el hepatocito también lo que hace es desintoxicar de cierta forma ciertas moléculas tóxicas, como el alcohol, por ejemplo, porque tiene alcohol deshidrogenasa, metaboliza bastante el alcohol, pero tiene todas las enzimas capaces que te puedas imaginar para comenzar a metabolizar medicamentos, fármacos, toxinas, porque tiene además una enzima que también lo van a ver ya en farmacología, por eso se lo menciono para que lo vayan asociando, el citocromo. Citocromo P450. ¿Ya? Es una enzima que metaboliza la mayoría de los medicamentos que vas a ver. Van a haber fármacos, medicamentos que van a estimular o van a inhibir este citocromo. Es por eso que a veces los medicamentos no se pueden dar juntos, porque uno puede inhibir este medicamento, por ejemplo, porque también a veces algunos medicamentos, y lo van a conocer luego, que ya se os adentro un poco más en el mundo de farmacología para que vayan entendiéndome. Hay varios tipos de citocromo. Tenemos el A34, tenemos no sé, el A2Y y por ahí varios. Imaginemos que hay un fármaco, un medicamento, que lo que hace es metabolizarse por este citocromo, por el A34 o 4A3. Imaginemos que se metaboliza por este citocromo, este tipo de citocromo P450. Pero también hay otro medicamento que también lo va a necesitar para metabolizarse, y estos citocromos están en el retículo plasmático liso. Imaginemos que yo le doy fármaco X y fármaco Y. El fármaco X que le he dado lo va a bloquear porque va a usar ese citocromo, pero le doy ahí nomás el fármaco Y. El fármaco Y, como no va a poder metabolizarse, va a aumentar en dosis y puede causar intoxicaciones. Es importante conocer qué medicamentos actúan en tal citocromo para que no interactúen. Por eso a veces hay algunos medicamentos que se dan por separado, porque pueden actuar a nivel de la misma vía enzimática y pueden bloquear el mismo citocromo, y uno puede bloquearlo y el otro, como no va a poder usarlo, se va a comenzar a acumular. ¿Ya? Entonces es bastante importante conocerlo. Entonces cumple dos funciones el retículo plasmático liso. Uno es la síntesis de colesterol, síntesis lipídica, y otro es el metabolismo. Ok. El metabolismo de moléculas tóxicas. ¿Alguien afuera es alumno? ¿No quiere? Ya, ok, sigamos. Luego de eso, seguimos viajando y nos encontramos a otra organela por aquí. ¿Qué es cuál? ¿Qué sigue? Aparato de Golgi, ¿no? Muy bien. Aparato de Golgi. ¿Qué hace el aparato de Golgi? Está compuesto también por una membrana, porque habíamos dicho que todos los organismos están compuestos por membrana, a excepción de una, que ahorita lo vamos a detallar, pero todas las demás tienen membrana. ¿Qué lo que hacen es repartir estas proteínas que se han sintetizado del retículo plasmático rugoso por los ribosomas, que han leído el ARN mensajero y con ayuda del ARN de transferencia han traído las bases y han formado una proteína compleja trimérica que lo han visto en bioquímica, ¿no? que está formado justamente en X, Y y Z, porque tiene altura, tiene ancho y tiene profundidad. No son triméricas las proteínas, muchas de ellas.
pasa al aparato de Golgi para poder empaquetarse en vesículas y poder botarlas afuera o darlas a la misma célula. Ejemplo. Imaginemos que esta célula es una célula parietal que se encuentra ¿dónde? ¿En qué órgano? Lo han visto por histología seguramente. Bueno, no lo han visto, es una célula que se encuentra a nivel del estómago. Una célula bastante importantísima, pero muy importante así al detalle que van a tener que aprenderlo y leerlo para gastro, porque ahí actúan muchos medicamentos y es importante conocer específicamente esa célula y todos los transportadores que tiene. Lo vamos a ver en gastro ya. Tiene lo que son muchas bombas de hidrogeniones, pongamos. Tiene bombas de hidrogeniones. Bomba aquí, bomba aquí. Estas bombas de hidrogeniones van a llegar a un tiempo de vida. Entonces la célula que dice, oye, ¿sabes qué, bombita? Ya cumpliste cierta edad, es momento de que ya descanses. Saca la bomba dice, oye, pero estaba trabajando bien, sí, pero ya estás viejita, tranquila, descansa. Vamos a sintetizar otra bomba de protones para que reemplace tu lugar, ¿ya? Tú vas a descansar, tranquila, ya cumpliste tu función. Ya cumpliste con liberarme muchos hidrogeniones que se unió al cloro y formaron el ácido clorhídrico. Entonces, tranquila, ya descansa. La bomba calla y entonces la célula parietal lo que hace es sintetizar una nueva bomba. Dice, oye, ok, ya hay varias bombas que han cumplido su tiempo de vida. Vamos a buscar el gen que está en el ADN para poder copiarlo, sintetizar un ARN mensajero. Este ARN mensajero con todas sus bases va a salir del núcleo a través de los poros nucleares, va a llegar al ribosoma, el ribosoma lo va a leer por tripletes, le va a decir, ok, tengo AAC, adenina, adenina, citosina, la C, ¿no? Le dije la G. Ok, pásame el triptófano, pum, listo. Le da el triptófano, el ARN de transferencia, sintetiza una serie de aminoácidos, forma proteínas, forma la bomba de hidrogeniones y lo reemplaza. Pregunta importante. ¿Todas las células tienen todos los genes o no? Ejemplo, dejo entender. En mi célula parietal del estómago que hemos hablado ahorita, tiene un material genético, ¿no? Tiene un ADN, ¿okay? Para sintetizar esta bomba de hidrogeniones, que es lo que la célula necesita. Esta misma célula del epitelio gastrointestinal, que es la célula parietal, ¿tendrá el gen para sintetizar el color de tus ojos? ¿O hay células especializadas que netamente el color de los ojos están en las células de la retina, por ejemplo? Vuelvo a preguntar, ¿verdad? Por si no me entendí. O sea, lo que producen, ¿no es así? Si Claro. todas producen lo mismo, Si todas producen lo mismo. creo que no. No, si todas producen lo mismo. Quiero decir, si todas tienen la misma cantidad de genes y tienen los mismos genes en todas las células. Otra vez vuelvo a preguntar, De gen- para que me entiendan porque fácil quedó confuso. En su núcleo. Esa célula, claro, esa célula parietal del estómago, especializada en formar bombas de hidrogeniones, ¿tendrá el gen que me da el color de mis ojos? Sí, puede ser, ¿no? En el núcleo. Tú dices sí. ¿Cuál es tu apellido? Portocarrero. Portocarrero. ¿Alguien apoya a Portocarrero y dice que sí? ¿Tu apellido cuál es? Para ir conociéndolos. Martínez. Martínez, ¿tú qué dices? Que sí, porque el ADN es uno solo, pues no nuestro cuerpo, creo yo. Muy bien. Sí. Todas las células son capaces de sintetizar todas las proteínas posibles, todas las características posibles. Todas son capaces porque tienen la misma cantidad de información. Todas sus células tienen la misma cantidad de genes. Aproximadamente tenemos 20.000 genes. Podemos sintetizar 20.000 tipos de proteínas, aproximadamente. ¿Qué es lo que pasa? Que algunas son inhibidas. Un ejemplo clínico, por ejemplo, es el teratoma ovario.
son tumores ováricos, que si tú lo ves en la microscopía, que seguramente lo han visto en patología 2, está lleno de dientes, de células, está lleno de pelos. Entonces, esto es una célula del ovario. ¿Qué hace pelo, diente en el ovario? A eso voy. Todas tenemos una cantidad de genes, sino que algunas proteínas las utiliza la célula y otras las libera y otras se inhiben. Son las especializadas porque también tienen diversos receptores. Estos receptores van a ser específicos para que sinteticen cierta función. Pero todas son capaces, o sea, todas las células son capaces de sintetizar la misma cantidad de proteínas, porque tienen todos los genes. ¿Ya? Eso se aplica bastante, al menos en el mundo químico. Entonces sigamos. Entonces eso hace nuestro aparato de Golgi. Empaqueta y manda. Lo que necesita la célula se queda como proteínas, pero hay otras que los libera. Por ejemplo, un hepatocito libera albúmina. Y esto ha sido pregunta de NAM o de recientado. ¿Cuántos aminoácidos tiene la albúmina? Que lo han visto en un test bioquímica. Esto ha caído, creo que en el 2017 o 2016 en el NAM. ¿Cuántos aminoácidos tiene? Esta pregunta me la sé porque la banqué una vez. 585 aminoácidos. Por ejemplo, si fuese un hepatocito. Si fuese, por ejemplo, una célula beta del islote de Langerhans que está en el páncreas, ¿qué sintetiza? ¿Insulina o glucagón? Insulina, ¿no? Entonces podría sintetizar insulina, esta célula beta pancreática, que tiene 51 aminoácidos y los libera. Es suficiente. ¿Puede entender? Entonces, vamos captando la idea de por qué es importante, se va relacionando todo con clínica. Ok, vamos, otro enfoque más. Ahora por aquí vamos a visitar a otra organela. Vamos a visitar a nuestra amiga lisosoma. ¿Qué función tiene el lisosoma? También es una organela que tiene una membrana. ¿Ayuda a la autodestrucción de productos de desecho de las demás células? Muy bien. Entonces, es como llamarlo el aparato digestivo celular. ¿Ya? Porque tiene muchas enzimas que digieren nutrientes, destruyen moléculas extrañas, o sea, los vuelve, por ejemplo, moléculas complejas, grandes, a moléculas más pequeñas. Por ejemplo, un almidón lo vuelven monosacáridos. Por ejemplo, una proteína lo vuelven aminoácidos. Por ejemplo, el triglicéridos lo vuelve en ácidos grasos. O sea, tienen todas las enzimas por haber en un lisosoma. Es el aparato digestivo celular. ¿Ok? Y por último, tenemos aquí, vamos a pintar de verdecito, a nuestros centrosomas. Yo les había dicho que todas las organelas tienen membrana, excepto los centrosomas. Los centrosomas son pares de cilindros, de microtúbulos, que justamente emanan microtúbulos por aquí, por aquí, por aquí, por ahí, y microfilamentos del citoesqueleto, que hacen que se muevan todas las organelas que están dentro. ¿Ya? Y que también que se muevan los cromosomas también, que están, porque también hay centrosomas aquí a nivel nuclear. Entonces va a permitir el transporte de la célula. Y también estos se van conectando con una red de microtúbulos en el exterior y van a permitir que la célula se comience a desplazar. Eso es interesante esa parte. Permite el tránsito celular, el tránsito de organelas. ¿Ya? Participa bastante en el tema de la mitosis. ¿Ok? Entonces, hasta ahí nos hemos recordado la importancia celular, hemos recordado, lo hemos asociado a clínica y hemos visto un poco de fármaco, más o menos cómo actúan los medicamentos o cómo van a aprender ustedes dónde es que se van a actuar ciertos medicamentos. ¿Ya? ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? Ok.
tenemos vamos a crear otra diapositiva. Ok, entonces ahora vamos a ver características de una membrana. Uy. Me cayó un arete de vaca. No sé si en mi casa bañarlo o cuándo. Pero se me cayó un arete de vaca. Ahora debería comprarme un consultorio lógico. Me imagino yo que tiene que ver, ojalá sea en mi cuarto cuando esté vestido. Y mi gato yo se lo voy a tragar. Estoy dibujando. La medida fosfolipídica. Muy bien. Vamos a terminar de para acá. Polipídica. Ok. Entonces, vamos a poner unos cuantos más. Ya, entonces tengo una membrana aquí de color fosfolipídico. Es una membrana celular, pongamos. Tenemos el exterior y tenemos el interior. Ok. La membrana fosfolipídica, como ya me habían mencionado antes, tiene una cabeza fosfórica, que es esta parte que está aquí, que estoy coloreando, que es hidrofílica o hidrofóbica. Hidrofílica, ¿no? Porque está en contacto justamente con, habíamos dicho que hay agua aquí extracelularmente y hay agua intracelularmente. Ok, entonces es hidrofílica, es una cabeza fosfórica. ¿Es polar o apolar? Polar. ¿no? Polar. Polar, hidrofílica, vamos a ponerla aquí. Algunas de estas cabezas fosfóricas se unen a carbohidratos. ¿Y cómo se llaman cuando se unen a carbohidratos? Glicolípidos. Muy bien, entonces tenemos esto. Y tenemos esta parte que está aquí, que son colas de ácidos grasos, ya del fosfolípido. Está aquí, porque recuerden que todo esto es un fosfolípido, porque tiene una cabeza fosfórica y tiene justamente dos ácidos grasos, dos cadenas de ácidos grasos, un lípido, un fosfolípido. Entonces estas cadenas de ácidos grasos del fosfolípido son hidrofóbicas, son apolares y están alejadas del agua. Y son importantes porque estas le van a dar cierta, ¿cómo le digo?, elasticidad a la célula. La célula no se rompe, es flexible justamente por el colesterol. ¿Y qué lo sintetizaba? ¿Quién sintetiza el colesterol en la célula? El retículo plasmático. ¿Liso o rugoso? Liso, perfecto. ¿Se acuerdan el nombre de la enzima que sintetiza? HMG lo desplaza. ¿Y qué fármacos si lo queremos aplicar a la farmacología y te preguntan por qué le damos atorvastatina a un paciente con colesterol alto? Porque lo inhibimos esa enzima, ¿no? ¿Cómo se llaman estos fármacos? Las estatinas. Bien, ya vamos entendiendo más o menos cómo que se va integrando todo. Muy bien. Ahora, entonces tenemos estas cadenas de fosfolípidos que le van a dar cierta elasticidad a nuestra célula. Hay dos conceptos que vamos a ver en respiratorio, que es elasticidad y que es distensibilidad. Entendemos, lo menciono ahorita antes que me olvide, porque tal vez no lo mencione luego, elasticidad y distensibilidad.
¿Saben la diferencia? Cuando algo es elástico y cuando algo es distensible. Si yo, por ejemplo, tengo una liga, imaginemos que tengo una liga ahora. ¿Tiene una liga? Ganchito. Si yo hago esto, porque es característica del pulmón, que lo vamos a ver en fisiología respiratoria, yo hago esto con esta liga. ¿Esta liga es elástica o distensible? Elástica. Elástica. ¿Tú qué dices? Elástico, porque la liga siempre me enseña que es elástica. Elástica. Alguien que diga que es distensible esta propiedad física de la liga para deformarse. Entonces el pulmón, cuando inspiro y tomo aire y lo lleno de aire los pulmones, esta propiedad de llenar aire de los pulmones, ¿lo hago elástico o lo hago distensible? Distensible. Entonces esto que estoy haciendo con la liga, que es elástico o distensibilidad, esto es distensibilidad. La capacidad para deformar un objeto es distensibilidad. Y la elasticidad, es la capacidad que tiene de jalarse, ¿no? De volver a su A su forma original. ¿Ya? Esto vamos a ver bastante en patología respiratoria. Hoy vamos a hablar sobre física menos respiratoria, porque hay enfermedades que me van a afectar esta distensibilidad y esta elasticidad de los pulmones. Es importante que lo tengan bastante interiorizado, porque si no se van a comenzar a confundir. Esto lo que hago es distensibilidad, esta propiedad. Y esta propiedad es elasticidad. Esta liga es elástica porque tiene la capacidad de volver a su forma original. Ya muchas veces estamos mal acostumbrados a decir, esto es elástico, esto no es elástico, esto es distensible. Gracias. Entonces la célula tiene esta capacidad de ser distensible, de poder agrandar y también poder ser elástico, justamente por la propiedad de los ácidos grasos que hay en la membrana. Ahora, hay proteínas que van a cursar y van a estar así metidas, van a haber proteínas que van a estar aquí, van a haber proteínas que van a estar aquí. Las proteínas que están aquí en el intracelular es lo que le van a dar a la célula la carga negativa, muchas veces acompañada de otros iones que también van a estar participando en la electronegatividad de una célula. Tengo una duda, y es lo que no sabía. Si ustedes en biología celular y molecular han hecho potencial de membrana. Potencial de membrana. No. Tenía esa duda mientras estaba preparando diapositivas. No sabía si es que decirle porque esto ya lo han visto y que tal vez no lo profundizo, o tal vez me dedico más a hacerles potenciales de acción a nivel de la célula cardíaca como aplicación. Tenía esa duda. ¿Han visto lo que es un potencial de membrana? ¿Saben qué es un potencial de membrana? ¿Han visto electrolitos? Porque no sé si lo han llevado, sinceramente. Yo les enseño mucho básicas. O sea, les enseño fisiopato, fisio en otras universidades, pero no sé si es que... O sea, no les enseño biología. No sé cómo le dan el enfoque. Por eso les pregunto y sean sinceros. ¿Sí o no? No, está bien, o sea, yo lo digo porque eso lo voy a explicar, pero todavía más adelante. Solamente estaba preguntando nomás. ¿Eso es primero el potencial de membranas que dice y luego lo que vamos a ver? Sí, no se preocupen por eso, solamente era una pregunta nomás simple. O sea, solamente quería saber si habían hecho en biología potencial de membrana. No han hecho, ya, no pasa nada. Bueno, las proteínas que van a estar a lo largo de toda la membrana le van a dar una carga negativa a la célula. Muy aparte también de los iones que se van a ir intercambiando, pues los iones van a tener que mantener una electronegatividad. Algunas de estas proteínas se van a unir justamente a carbohidratos y van a formar glicoproteínas. Ya se van a unir a carbohidratos, acá las proteínas, van a formar glicoproteínas. El otro era glicolípidos, no nos olvidemos de eso. Ahora, y ahí es donde ya hablamos un poco más de la membrana. Estas proteínas que van a formar parte de toda esta bicapa fosfolipídica semipermeable van a tener una función, aparte de ejercer una electronegatividad en la célula para que la célula se encuentre en reposo inicialmente, y ahí es donde vamos a hablar de transportadores y gases. ¿Bombean sustancias fuera de la célula? Van a formar diversos canales. Algunas van a bombear
otras van a ser canales iónicos y otros van a ser transportadores simples. Ejemplo, tenemos por ejemplo, entonces, los que pueden formar bombas iónicas. Hay otras proteínas que van a formar canales iónicos. Hay otras proteínas que van a formar transportadores, que no es lo mismo. Hay otras proteínas que van a formar enzimas. Hay otras proteínas que van a servir de adhesión celular. Hay otras proteínas que van a servir, vamos a ponerlo por aquí, de estructura de la célula, como las tubulinas, por ejemplo, el citoesqueleto. Hay otras proteínas que van a participar en el sistema inmune, por ejemplo, ¿ya? Para el reconocimiento de antígenos. Pero vamos a empezar con estas que me interesa ahora. Y vamos a ir adentrando la función de las proteínas, al menos cómo es que se van a comportando a nivel de la fisiología celular. Las bombas, ¿cuál es la diferencia entre bombas iónicas, canales iónicos y transportadores? A ver, ¿cuál es tu apellido? Curi. ¿Cuál es la diferencia entre esas tres, las que he mencionado? Bombas iónicas, canales iónicos y transportadores. ¿Cuál es tu apellido? Hidalgo. ¿El bomba puede ser para intercambiar? Las bombas para intercambiar, ¿qué cosa? Iones. O sea, sabemos que hay electrolitos, ¿no? Todos estamos conscientes de eso. Todos sabemos que hay sodio por ahí regado, hay potasio por ahí regado, por ahí tenemos cloro, por ahí tenemos calcio, etc, etc. Tenemos muchos iones. Los iones son los que tienen carga, ¿no? Por ejemplo, un ion es el calcio, un ion es el cloro, un ion es el sodio, etc, etc, etc. Ok. Entonces, las bombas me dices que son para intercambiar. ¿Cuál? Iones. Sodio, calcio, todos estos. Sodio y potasio, ¿no? En el caso de la bomba, el más claro ejemplo. Ya, eso es un ejemplo, por ejemplo, de bomba. Es la bomba sodio-potasio, que es un intercambiador. Los canales iónicos ¿Trabajan por osmolaridad? por osmolaridad, los canales iónicos. El agua, ¿cómo usa transportadores? El agua, o sea, pasa por estos canales iónicos, por estas bombas, o pasa por la membrana nomás. Por la membrana semipermeable, eso se llama ósmosis, ¿no? Hay algunas moléculas de agua que sí van a necesitar transportadores, como las apoporinas, por ejemplo, que lo vamos a ver en el renal, ¿ya? Que sí van a necesitar ciertos transportadores, pero generalmente cuando son estimulados por algún tipo de estímulo, por ejemplo el ADH. El ADH es una hormona antidiurética que lo que hace es sintetizar estos transportadores de apoporina, específicamente las tipo 2, a nivel del tubo colector y hace jalar agua, pero es porque va a necesitar, pero es bajo un estímulo. Pero normalmente el agua se difunde por la membrana semipermeable, normalmente. En todas las células pasa esto. Entonces el agua no va a necesitar ninguna de estas. ¿Ok? Otra diferencia que tenga. Las bombas iónicas son, como por decirlo, canales, si lo queremos llamar así, iónicos, pero la diferencia con estos canales iónicos que los he puesto al costado es que estas van a bombear, como su mismo nombre lo dice, bombear iones que van justamente en contra del tráfico. Por ejemplo, vamos a empezar con canales iónicos, que es más fácil. Por ejemplo, si acá yo tengo, no sé, 400 moléculas de sodio, 400 moléculas de sodio, y acá tengo 2 moléculas de sodio, y se me ocurre, no sé, abrir este canal por algún ligando que llegue. ¿Sabes qué? Digamos que entra la acetilcolina, me abre este canal, es como la llavecita, más o menos. ¿Qué pasaría con estas 400 moléculas de sodio que están en el exterior y hay solamente 2 moléculas que están en el interior? ¿Cómo se mueven las sustancias? Van de mayor concentración a menor concentración, usando los canales iónicos. O sea, los canales iónicos solamente abren y dejan pasar a favor de la gradiente. ¿Me dejo entender? Van a favor de la gradiente de concentración. Las bombas no.
las bombas van a necesitar energía, ATP, para bombear en contra de la gradiente. También pasan iones, pero lo hacen en contra de la gradiente. O sea, estas dos moléculas dicen, pucha, estamos solitas, no queremos estar solas aquí porque todos nuestros amigos están afuera. Entonces van a usar las bombas iónicas, que van a decir, oye ATP, por favor, necesito tu ayuda, porque esta bomba no funciona a favor de la gradiente. Entonces lo que necesito es que comiences a bombear y me ayudes a pasar en contra de la gradiente. Eso hacen las bombas. Por ejemplo, la bomba, y como su compañero nos mencionó, sodio, potasio, ATP-ASA, porque necesita ATP. También otro ejemplo de bomba tenemos la bomba de hidrogeniones, ATP-ASA, porque también necesita ATP este tipo de bombas. Lo que va a hacer es justamente sacar sodio y meter potasio. ¿Cuántos? 3, 2, ¿no? ¿Pero por qué, doctor? O sea, usted no sabe. Bueno, yo por mis clases de biología celular y molecular recuerdo que aquí tenemos mi celulita. ¿Dónde hay más sodio? ¿En el extra o en el intracelular? ¿Dónde? En el extracelular. Hay bastante sodio. Hay bastante sodio. Hay poquito sodio en el intracelular. ¿Dónde hay mayor cantidad de potasio? ¿En el extra o en el intracelular? En el intracelular. Hay bastante potasio. Y acá poquito potasio. Entonces esta bomba lo que hace es sacar sodio, miren, pero hay bastante en el extracelular. Saca en contra de la gradiente y mete potasio en contra de la gradiente. Por eso necesita ATP. Porque si fueran canales iónicos, lo que hacen es salir a favor de la gradiente. Van a haber canales que lo vamos a ver ya con enfermedades, o no es en fisiopatología, que van a estar bloqueados muchas veces. Y va a haber targets en los cuales van a haber anticuerpos y todo que se va a bloquear. Creo que lo podemos hacer la próxima clase para darle un mejor enfoque, al menos con la astenia gravis, que es una enfermedad autoinmunitaria. Pero más o menos va de esta forma. Ya, ok, entonces hemos entendido qué hacen las bombas y qué hacen los canales iónicos. Y ahora, ¿qué hacen los transportadores entonces? ¿Qué son los transportadores? ¿Qué creen que hacen? Las únicas moléculas que están ahí solamente son por iones, solamente pasan sodio, calcio. Se unen a... ¿Necesitan una proteína? Muy bien. Los transportadores dejan pasar moléculas no iónicas. O sea, nada que tenga que ver con cloro, nada que ver con calcio. Como cuáles, por ejemplo, la albúmina, la glucosa, por ejemplo, es una de ellas. La glucosa específicamente, En la glucosa ustedes van a ver transportadores como los GLUT, que son transportadores de glucosa. Los GLUT1, GLUT2, GLUT4. GLUT2, GLUT3, GLUT4, GLUT5, GLUT6, por ejemplo. ¿Ya? Que van a ser... Se unen a estas moléculas y les permiten el ingreso de manera específica. Claro, dependiendo de la localización. Por ejemplo, los GLUT5... ¿Han llevado GLUTs en bioquímica? Sí, eso sí. Ya, los GLUTs, el GLUT5, por ejemplo, es una típica pregunta de examen también. Porque deja pasar... ¿Qué molécula? ¿La glucosa? ¿Fructosa o galactosa? Fructosa. Los GLUT5 son específicamente de fructosa. Pero por ejemplo, si hablamos de GLUT1 está en el cerebro, ¿no? Entonces van a haber ciertas localizaciones que le van a dar cierta numeración al menos a los GLUT. Por otro lado, hay otros transportadores, pero estos van a ser dependientes de sodio, que son los SGLT. ¿Han hablado sobre los SGLT? Los SGLT también van a transportar glucosa, pero lo van a hacer con el sodio. Y esos, por ejemplo, están mucho en el sistema gastrointestinal y en el túbulo contornado proximal. Los SGLT2 son un target farmacológico, por ejemplo.
Los SGLT1 también son targets. Ahí actúan fármacos que van contra la diabetes para evitar la reabsorción y la absorción de la glucosa. Entonces, más o menos se va integrando. Pero entonces, transportadores son canales que dejan pasar moléculas no iónicas. Bien, hasta ahí todos estamos de acuerdo, ¿no? Luego tenemos por aquí los receptores, que también son proteínas que van a estar en la membrana celular. Los receptores van a recibir segundos mensajeros. Muy bien, salud. Tenemos a las proteínas G en este caso. ¿Cuántos tipos de proteínas G conocemos que les han enseñado? GQ, GS y GI. ¿Ya? Por ejemplo, cuando hablemos sobre los receptores muscarínicos, que son los receptores de acetilcolina, vamos a hablar bastante sobre los GQ porque están asociados. Si hablamos, por ejemplo, de los receptores adrenérgicos, ¿cuál es este? Si, por ejemplo, hablamos sobre los inhibidores, ¿cuál de estos? Van a haber preguntas para el examen parcial o no sé, para la PC1. Y los aviso desde ya para que lo vayan repasando y lo vayan buscando. Pueden hacer, a mí me hicieron hacer un cuadro cuando era estudiante. Un cuadro con diversos neurotransmisores, por ejemplo dopamina, por ejemplo acetilcolina, por ejemplo no sé, adrenalina, histamina, dopamina, serotonina, etc, etc, etc. Y aquí costadito las proteínas G asociadas. Si esto era GS, si esto era GQ, si esto era GI, etc, 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 etc. ¿Y qué es lo que hacían estas proteínas G? Y se los digo, porque no me alcanzó el tiempo de mencionárselos, se los dejo como tarea. Porque esas preguntas primero vienen en el examen parcial 1 y también porque esas preguntas vienen en el examen de NAMI. Les va a servir. Si se lo aprenden, van a poder responder esas preguntas al menos. Porque esas preguntas al menos han caído 2 veces por ahí. Y aparte también siempre nos preguntan en los steps, por si quieren dar examen en Estados Unidos. O sea, es bastante importante. Y ya se los dije que esto viene. Entonces, puedo preguntar, por ejemplo, la dopamina, a qué tipo de proteína G está acoplada, ¿no? O la serotonina, por ejemplo, a qué tipo de proteína G está acoplada. Si llega a su receptor tal, a V1 o V2, o la MI, M2, M3, M4, el receptor muscarínico. ¿Ya? Esto viene y lo leen. Si tienen interés, lo leen. Si no, no pasa nada. Entonces, ¿hasta ahí hay alguna pregunta?